Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, sobre el trabajo que hicimos nosotros en Derecho Corporativo, cuál trabajo ya se entregó a usted, profesor. Ok, yo les voy a hablar sobre el derecho de autor. Primero que nada, para saber de qué trata los derechos de autor, porque hay varios temas por decirlo así, es que hay derechos de autor, reservas de derechos, cómo hacerte el registro público del derecho de autor, dirección jurídica, y lo primero que tenemos que entender es que es autor. Es toda persona física que crea una obra literaria o artística esa persona física normalmente tiene esa obra que quiere proteger de otras personas que quieren agarrar o se podría decir plagiar su obra. Al plagiar su obra, pues pueden hacer copias inmensas o muy, se podría decir, de piratas, en las cuales sí es legal porque tú nunca protegiste tu obra artística o literaria o lo que sea y te robaron la idea. Entonces, para entender esto, les voy a explicar qué es derecho de autor. Es el reconocimiento que otorga el Estado a otro creador de obras literarias y artísticas en virtud del, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral, y económico, llamado derecho patrimonial. El derecho moral consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decir, el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, que no se puede editar. Entre otras, es inalineable, imprescindible, irrenunciable e inembargable. Derecho patrimonial consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. Este derecho se transmite por escrito y debe ser oneroso y temporal. ¿Qué es una obra? Es toda creación original, susceptible y reproducirse por cualquier medio o forma. ¿Qué vigencia tiene el derecho de autor? Bueno, cuando tú registras tu obra literaria o obra artística, se podría decir que la vida de ese derecho es 100 años. Bueno, es 100 años, pero del autor, después de su muerte, con las excepciones y salvedades que establece la ley. ¿Qué tipo de obras protege el derecho de autor? Ya he mencionado obras literarias, obras artísticas o musicales con o sin letra, dramáticas, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y de televisión, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado, incluyendo el diseño gráfico o textil, obras de compilación, las demás que por analogía, se puedan incluir en la rama más afín a su naturaleza. Preguntas que muchos se hacen al crear estos tipos de permisos. ¿Dónde puedo asesorarme en materia de derechos de autor? Pues por teléfono o bien acudiendo al instituto. ¿Y cuáles son las funciones del indautor? Bueno, las inscripciones de obras literarias y artísticas, la inscripción de actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales, asesorar en materia de derecho de autor y derechos conexos, el otorgamiento de reservas de derechos, otorgar el número internacional normalizado del libro o ISBN
por sus siglas, y el número internacional normalizado para publicaciones periódicas, o ISSN. Más o menos para que lo entiendan, en eso consiste todo el trámite, todo lo que te ofrece la ley para crear tu obra literaria y para ponerle el copyright o el derecho de autor, que es como seguridad de que nadie más te va a plagiar. Gracias.